Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, gloria a Dios. Debemos de estar contentos porque el Señor nos tiene con vida, amén. El Señor ha sido bueno, grande y misericordioso, amén. El Señor está en medio de nosotros, amén. Así es de que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él vive y Él reina, amén. Así vamos a este día, le voy a pedir que abra sus Biblias en Apocalipsis 1:9 al 11. ¿Ya lo tiene? Uno del 9 al 11. Sí. 9, 10 y 11. ¿Lo leo? Yo lo voy a leer ahorita, sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En esta hora, amado Señor, vengo delante de tu presencia dándole gracias, Señor, por este día, Señor. Dándole gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Y le pido que en esta tarde ya, Señor, pueda usted hablarnos a través de su palabra, Señor. Que sea usted hablando a través de su sierva, Señor. Que sea usted el Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi lengua, en el nombre de Jesús. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, y que tú, Señor, puedas hacer la obra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos poner por obra tu palabra, Señor, porque usted nos viene alertando a través de su palabra, Señor, a través de las profecías, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor, y que esta preciosa palabra pueda quedar en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Así es de que, en primer lugar, dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Amén. Entonces, este mensaje yo le puse, amén. El tema es: en el desierto que estés, Dios cumple su propósito. Amén. Entonces vemos a nuestro hermano Juan, amén. Era uno de los 12 apóstoles, amén, del Señor, amén. Esta es una reseña de él. En primer lugar, ¿quién era Juan? Juan se distingue como el discípulo amado de Jesús, amén. Es evidente que era uno de los discípulos, dice su palabra, más íntimos, amén, de Jesucristo, o cercano a Jesús en su ministerio, junto con Pedro y Santiago.
Recuerdan que en la transfiguración eran los tres que siempre caminaban con Jesús, amén. Cuando Él se fue a orar al monte de los olivos, antes de ser entregado, amén, por Judas, recordemos que también allá iban los tres ellos junto con Jesús, amén. Entonces vemos que Juan estuvo al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. María, su madre, estaba ahí. Juan, amén, también. Vemos inmediatamente después de su instrucción, Juan pasa a describir la visión, amén. La visión que tuvo del Jesucristo glorioso, amén. Porque no fue otra persona que se le presentó estando en esa isla, amén. Estaba el mismo Jesús, se le presentó, amén. Y le da las palabras, le da instrucciones, amén, de cómo iban a suceder las cosas para este tiempo en que estamos, amén, porque está hablando el Apocalipsis del final del tiempo, amén, del final del siglo, amén. Y entonces vemos que el Señor se le presenta al apóstol Juan. El apóstol Juan estaba preso, estaba en la isla de Patmos. Entonces vemos cómo Juan en ese entonces fueron ellos presos, amén. Estaba en el imperio romano. Ellos consideraban a los cristianos como rebeldes, amén. Como rebeldes por su negatividad a reconocer al César como autoridad suprema. Ellos sabían la instrucción que habían recibido del Señor, amén. Entonces ellos no quisieron adorar al César, amén, al emperador en ese tiempo, amén. Y por eso ellos fueron presos, aislados de la ciudad de Roma para la isla de Patmos. Allá estaban los más criminales, estaban allá, amén. Los hombres matadores de gente, hombres violentos, los hombres más malos eran enviados y allí estaba, amén. El apóstol Pablo estaba en ese desierto. Por eso yo le puse en el desierto. Dios va a cumplir su propósito, amén. Porque Juan fue enviado, amén, con esos hombres malos, con esos hombres criminales, amén, al desierto, amén, a la isla de Patmos. Pero aún él no perdía las esperanzas de lo que él había escuchado de Jesús, que él vendría a restaurar el reino de Dios, aleluya. Entonces vemos que en ese desierto, así es de que tú en ese desierto que tú estés pasando, yo no sé qué desierto tú estés pasando, pero déjame decirte que en ese desierto Dios te va a usar, Dios te va a levantar, amén, así como lo levantó a Juan. Recuerden que Juan fue el último en morir de todos los discípulos. Todos murieron uno por uno, iba pagando el precio. La muerte de ellos no fue fácil, amén. La muerte de ellos fue durísima, amén. Así, yo creo que el único que murió pasivamente fue el apóstol Juan, amén. Pero todos tuvieron que pagar el precio por no negar a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros lo estamos negando con una mentira, amén. Con el pecado lo estamos negando, pero eso no debe de ser así, amén. Tenemos que ser fieles, amén. Como nuestro hermano Juan. Él no se inclinó al emperador como su Dios, porque él sabía que había un Dios en el cielo, en la tierra, que a él se le tenía que render culto de adoración, amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Con el emperador Nerón empezaron las primeras persecuciones oficiales, amén, entre los cristianos, amén. Era el acabar el primer siglo. Muchos cristianos habían sido muertos, amén, por el emperador romano. Entonces estaba siendo perseguida la iglesia del Señor. Las iglesias, amén, estaban siendo perseguidas. Así es de que vemos que el apóstol Juan se mantuvo firme con los demás presos, esperando, amén, esperando las promesas que el Señor había hecho.
En la paciencia, porque dice él, en la paciencia de Jesucristo, porque él estuvo pacientemente esperando en esas tribulaciones, porque estaban siendo azotados por los soldados romanos que estaban a cargo de esta gente que estaba en ese lugar. De todos los hombres había de todo, ahí estaban revueltos, amén. Así como habían criminales, también habían ahí siervos del Señor, que ellos no negaron su fe, amén. Aún estando en el desierto, no negaron su fe. Entonces ahí estaban revueltos, y mientras estos hermanos estaban ahí, ellos estaban predicando el mensaje de salvación a aquellos hombres criminales que estaban en esta isla, amén. Por eso les digo, Dios va a cumplir su propósito en medio de la condición que usted se encuentre. Aleluya. Quizás usted diga, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy siendo yo azotado? Dele honra a Dios, porque Dios se mueve en medio de sus propósitos. Dios se mueve en medio de su propósito, porque si no hay desierto, no hay victoria. Amén. Jesús en sus 3 años de ministerio, amén, él anduvo, amén, en el desierto. Dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto, amén, y allá fue tentado por el mismo diablo, amén. Pero él permaneció firme, creyendo que él era el Hijo de Dios, amén, que había de cumplir un propósito aquí en la tierra, amén. Gloria al Señor. Así fue esta historia del apóstol Juan. Él fue exiliado en el 95 después de Cristo por el emperador Domiciano. Dice, era una colonia penal en la isla de Pasmo, donde él se fue, donde lo enviaron junto con los criminales a 65 kilómetros del sudeste, dice, de Éfeso, en el mar Egeo. Y fue liberado poco después de la muerte del emperador Domiciano, dice su palabra, amén. Así es de que, como vemos, la condición de Juan no era buena. No era buena en la carne, pero espiritualmente él estaba firme. Era grandemente atribulado, amén, en esta terrible condición, en esa situación como él estaba, amén. Pero el Señor es grande, amén, porque Él cumple sus propósitos y le dice, por causa de la palabra, recuerde, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, Él estaba en esa condición. Tú quizás te vas a encontrar un día en esa condición, no sabemos, porque los días van de mal en peor. Y si alguno dice que va a mejorar esto, ningún presidente puede mejorar, porque la palabra está aquí escrita y dice su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya, bendito sea el Señor. Ningún presidente, por el más inteligente, si el más sabio, no puede arreglar esta situación, amén. Porque todo se va a cumplir, porque la maldad se ha multiplicado, amén. La maldad en el hombre se ha multiplicado, y por eso es necesario que el ser humano que rechaza a Dios sea castigado, y por eso Dios va a cumplir su palabra en este tiempo. Así que si tú estás en ese desierto, no te preocupes. Mantén tu fe firme, como la fe de nuestros hermanos discípulos, como la fe de nuestro hermano Pedro, como la fe de nuestro hermano Juan, como la fe del hermano Pablo, cuando él dijo, he peleado mi fe, he ganado la batalla por el cual me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor dará, dice, para todos aquellos que le entreguen su corazón. Gloria a Dios. Aleluya, porque en el desierto ahí vamos a encontrar la victoria al final. Si vemos también la trayectoria del pueblo de Israel,
Él caminó 40 años en el desierto. Y Él pasó ahí, ¿por qué? Porque el pueblo caminaba con Dios y luego se volvía al mundo a hacer los deseos carnales. Y luego Dios se apartaba de ellos, dice. Y luego ellos se arrepentían, pero Dios los volvía a recoger. Porque dice que Él fue como un marido para el pueblo de Israel, amén. El Señor estaba con ellos. Y entonces dice también su palabra: yo estaba en el Espíritu. Se refiere al estado de exaltación espiritual. El apóstol Juan, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quizás se refiera a un día sábado. Recuerde que en la ley guardaban el sábado y para ellos el día del Señor era el día sábado, amén. Cuando Juan recibió esta visión del Apocalipsis, se refería probablemente al día sábado o el domingo o el día de la resurrección, el cual se transformó en el día de adoración para los cristianos, amén. Para nosotros es el día domingo, amén, el día del Señor. Por eso ese día debemos de dedicarlo al Señor con todo nuestro corazón, amén, con toda nuestra alma, amén, para que el Señor se agrade de nuestras vidas, amén. Amén, aleluya. En la situación dice que nuestro hermano estaba en el Espíritu. Quizás si nosotros hubiéramos estado en ese momento, quizás hubiéramos estado llorando en la condición que nos encontrábamos. Pero él dice que estaba en el Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu Santo, amén, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y era la voz de nuestro Señor Jesucristo, amén. Era la misma voz del Señor Jesucristo. Era el mismo Jesucristo hablándole estas palabras en visión al apóstol Juan, y le dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le dice, y envíalo a las 7 iglesias. Entonces vemos que el apóstol Juan estaba lleno del Espíritu Santo cuando estaba recibiendo esta instrucción. Sabe que nosotros como humanos nos olvidamos de las cosas así cuando nos dicen en palabra. Por eso Dios se asegura, Jesús se asegura y le dice: escribe. Porque cuando se escribe no se olvida, amén. Y le dice: escribe. Escribe en un libro lo que ves, le dice, y envíalo a las 7 iglesias. Vemos cómo el Señor se presenta delante del apóstol Juan. Y estas 7 iglesias tienen un significado hoy, en el presente. Así como estaban las iglesias en ese entonces de Asia. Y se presenta dando este mensaje a las iglesias de Asia, aleluya. El Señor le da una calificación a las iglesias de Asia a través de esta visión. Cómo se encuentra en la necesidad en que se tornaran a Dios. Las iglesias estaban en función, pero no estaban haciendo las cosas como Dios le agrada. Y este era el propósito, amén, de la visión. Y este fue el propósito de la visión que se le dio al apóstol Juan, estando en la isla de Pasmo. Era salvar la humanidad, aleluya. El otro propósito fue describir los tipos de iglesia y de creyentes que serían
una y otra vez a lo largo de la historia, porque estas iglesias representan, amén, aleluya, las iglesias que han venido en función desde la iglesia primitiva, amén, vienen representando estas 7 iglesias y la condición de ellas. Déjame decirte que aunque estés en un desierto, Dios cumple su propósito, y el propósito era primeramente enviar este mensaje a las 7 iglesias urgentemente, porque Dios quiere salvar a la humanidad. Ese era el propósito, amén. Y vemos que estando Juan se le presenta el Señor y le dice, le habla de las 7 iglesias, aleluya. Y le dice déjeme decirle, en Apocalipsis 2:3 le dice, le habla primero a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, le dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso estaba trabajando, amén. Y la paciencia, y que no soportas a los malos. Le dice, no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Y luego le dice en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos las iglesias, esta iglesia de Éfeso se estaba congregando, amén, pero había dejado su primer amor. Cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice en Mateo 22:36, Deuteronomio 6:5, lo puede encontrar. Ellos habían dejado el mandamiento y Dios les está recordando a través de la visión que se le dio a Juan la condición que estaba la iglesia. ¿Cuántas iglesias de Éfeso hoy hay en la tierra? Muchas se están congregando, pero han dejado su primer amor. Y le dice que retorne, le dice arrepiéntete y haz las primeras obras. No tenían obras, solo se congregaban como costumbre, como una religión, pero no tenían a Jesús como el primer amor en sus vidas. Estaban viviendo conforme a sus deseos carnales. Por eso le dice arrepiéntete. No se había arrepentido, vivía una religión. Y por eso le dice que recuerde de dónde se ha caído. Me imagino que antes estaba en un lugar muy alto donde adoraba, donde alababa, donde exaltaba al Señor de corazón, pero se había caído espiritualmente y había dejado su primer amor. Que no acontezca esto en nosotros, mis hermanos. Por eso el Señor está hablando a tiempo y afuera de tiempo. Luego le habla a la iglesia, amén, a la iglesia de Esmirna. Y le dice en el 2:8-9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagogas de Satanás, amén. Y le dice a la iglesia de Esmirna, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo os echará a algunos de vosotros en la cárcel. Le está diciendo, le está hablando de aquellos apóstatas, de aquellos mentirosos que entran vestidos de piel de oveja, pero son lobos rapaces, amén. Se visten detrás de una religión. Y entonces de eso le está hablando a la iglesia de Esmirna. Pero tú le dices, no temas, cuida al mensaje.
mensaje que yo te he dado. Cuida y no permita que esto, y le está diciendo que la iglesia de Esmirna pueda exhortar a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Amén. Y le hace ver la condición a la iglesia. Gloria a Dios. Por eso el Señor está hablando hoy día y está recordando a través de su palabra a las iglesias la condición de la iglesia. Amén. Y luego le habla a Pérgamo, amén, y le dice, pero tengo unas pocas cosas. No estoy tocando todo el capítulo, amén, porque es un repaso de lo que Dios le dijo al apóstol Juan, y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tiene, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, amén. Entonces, como vemos que el Señor está reprendiendo también a la iglesia de Pérgamo, y para eso era esa carta a Pérgamo que Dios le estaba entregando al apóstol Juan, y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, amén, que ellos retenían, amén, retenían la doctrina de Balaam, amén. Él en el Antiguo Testamento probablemente estuviera relacionado con la doctrina de las nicaolitas idólatras que practicaban otras doctrinas, amén, santería, brujería. Balaam tenía poderes satánicos, adivino, mago, hechicero, amén. Y Balac le pagaba para que él hiciera trabajos para que el pueblo de Israel no pasara, amén, por la tierra donde ellos habitaban. Y entonces le dice, pero tengo cosas en contra de ti que retienes esa doctrina. Entonces el Señor está hablando a la iglesia. Hoy en día, ¿cómo se encuentran esas iglesias? Amén. Hay muchas iglesias que hoy hay de toda clase de cristianos. Por eso dice su palabra que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Sino solo aquel que hace la voluntad de Dios. Pero Dios está advirtiendo a la iglesia porque Él no quiere que ninguno se vaya al lugar de la condenación, amén, sino que todos se salven, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, aleluya. Y luego también le da la carta para la iglesia de Tiatira, la iglesia que tenía falsa profetisa. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Jezabel había involucrado a sus seguidores en los mismos pecados que afectaban, amén, a la iglesia, y ella tenían la doctrina de Jezabel, la iglesia de Tiatira, amén. Jezabel, como vemos, esa mujer era la mujer de Acab, del rey Acab. Ella se casó con el rey Acab, y aún ella pervirtió al rey Acab, amén, y tenía esas prácticas, amén. Era una mujer prostituta, era una mujer seductora, amén, y entraba a la iglesia a seducir a los varones, amén, y pervertía a la mujer, porque cree que la mujer hoy en día se pinta. Esa mujer se pintaba muy extravagante, y hoy está esa mujer en muchas iglesias, Jezabel caminando en muchas iglesias, y no tienen el respeto a Dios, cuando Dios dice que lo respetemos, que lo amemos, que la mujer vista con decoro, que la mujer vista con obediencia, amén. Muchas mujeres como Jezabel están en las iglesias vestidas de piel de oveja, pero son lobos rapaces.
Así es de que tenemos que guardarlo de esa mujer de la Jezabel hoy en día en las iglesias. Y eso se lo habla a la iglesia de Filadelfia, de Tiatira. Ahora dice a la iglesia, amén, vamos a la iglesia de Sardis. A Sardis también le dice, escribe al ángel y a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imagínense cuántas iglesias saltan, cantan, adoran, exaltan a Dios, dan señales de que viven, pero están muertas, así como estaba la iglesia de Sardis. Se congregan, dan ejemplo de que están vivos, pero están muertos. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Y de ahí el Señor le reprende y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Los pecados tienen que morir, amén. Toda aquella carnalidad tiene que morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, le dice, lo que has oído y guárdalo, que ha oído el mensaje de salvación, ha escuchado los 10 mandamientos que el Señor prescribió a través de Moisés para el Pentateuco, para la iglesia existente en ese entonces, amén. Dios le habla, amén, a Moisés y le dice los mandamientos. Y eso le está diciendo a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete, le dice. Y le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Amén. Es necesario que nosotros guardemos las cosas que hemos oído del Señor Jesucristo. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed benignos y misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Recordemos los mandamientos del Señor y la palabra del Señor Jesucristo, que podamos guardarla como iglesia. Amén. Pero esta iglesia le recuerda y le dice, acuérdate lo que has oído. Amén. Así es de que el Señor es bueno, el Señor es grande y misericordioso. Entonces vemos también que le habla, también le da carta para la iglesia de Filadelfia. Y le dice, amén, yo conozco tus obras. He aquí, le dice, puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, le dice otra vez, amén. Entonces le dicen el 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Vemos esta iglesia de Filadelfia, era una iglesia que estaba perseverando en la doctrina del Señor, guardándose, había sido fiel al Señor, amén. Aunque tenía poca fuerza, pero se había esforzado por guardar la palabra del Señor, amén. Y le dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, amén. Aleluya. Entonces le recuerda, retén lo que tienes, como quien dice, para que ninguno toque tu corona, para que ninguno tome tu corona. Recuerda, retén lo que tienes.
La hora de la prueba se refiere a la gran tribulación, amén. Los que moran sobre la tierra, amén. La palabra que se repite siempre mucho en este libro, amén, es que nos retornemos al Señor antes del tiempo de la gran tribulación. A eso se refiere, que recuerde y que sea fiel y que se mantenga firme, porque va a ser guardada de la hora de la prueba, de la gran tribulación que vendrán. Ya la tierra está siendo probada, los juicios de Dios están sobre la tierra, y después que Dios venga, que Jesús venga a levantar a la iglesia, ustedes saben de que esto va a ser un caos en la tierra, pero muchos no van a creer que el Señor ha venido a levantar a la iglesia. Entonces van a venir las autoridades a cada casa y van a empezar esas grandes persecuciones. Usted no sabe lo terrible que será después que la iglesia sea levantada. Aleluya. Por eso el Señor está llamando a la iglesia a arrepentirse, a santificarse, porque serán difíciles esos días. Nadie podrá sostenerse en pie ante esa situación. Vale la pena santificarnos, mis hermanos. Vale la pena, porque vale la pena pagar el precio. Y esta es la visión que le entrega a Dios Jesús a Juan, amén, porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús no quiere que la iglesia sufra grandes tribulaciones. Y después de esa gran tribulación está preparado el lago de fuego, cuando Cristo venga a juzgar ya como juez y Señor. Ya no vendrá como vino, como abogado. Hoy es nuestro abogado. Hoy es su abogado. Hoy puede abogar por su vida delante de Dios. En aquel día vendrá como juez. Ahí no va a poder decir usted: Señor, yo no oí tu mensaje. Señor, a mí no me predicaron tu palabra. Señor, no tuve tiempo por mi trabajo. Señor, me enfermé, no pude ir. Señor, porque yo estuve ocupada por mi familia. Ya no va a haber abogado. Él ya no va a poder abogar por nosotros ni por ustedes. Nosotros sabemos que nosotros estaremos en la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en la boda del Cordero? Yo quiero estar en la boda del Cordero, adorando al Señor. Adorando ya en persona al Señor Jesús. Yo quiero estar ese día con el Señor, mientras aquí en la tierra será un ay. En la tierra será un ay para los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra, dice el Señor. Entonces el Señor, hoy es el tiempo. Dice que Él va a venir como juez. Va a traer un libro de cada uno de nosotros, qué es lo que hemos hecho. Ahí va a tener anotado todo lo que nosotros hemos hecho, aleluya. Y nos va a juzgar conforme a los hechos de nuestra vida, dice su palabra. Por eso hoy es el día que usted puede ponerse a cuenta con el Señor. No piense en lo que va a dejar. No piense en sus amigos. Piense que tiene un alma que tiene que salvar, y si usted no salva esa alma, se va a ir al lugar de tormento, al fuego eterno, amén. A ese lugar se va a ir, y Dios no quiere eso. Dios quiere salvar su alma. Luego dice la última iglesia, la iglesia Laodicea, la iglesia tibia, amén.
La iglesia tibia. Esta iglesia al Señor le causaba náuseas, le causaba vómito esta iglesia, la condición de esta iglesia. Entonces el Señor le dice, por cuánto, le dice, por cuánto no eres ni tibio ni caliente, por cuánto no eres ni frío, le dice, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso dice que es la iglesia, amén, que le causa vómito al Señor. La Odisea le dice, por tanto yo te aconsejo, le dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Eso le dice a la iglesia, amén. Entonces le dice a la iglesia que es tibia. ¿Cuántos tibios hay en las iglesias? Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras frío. ¿Sabe por qué le dice ojalá fueras frío? Porque el frío es más fácil que venga a los pies del Señor que el que está tibio. Hay muchos que viven en esa tibieza y no quieren saber del Señor. Muchos andan fuera del evangelio, amén. Esos caminan tibios y esos no quieren nada con el Señor. Por eso le dice el Señor, ojalá, le dice, fueres frío, porque el frío es más fácil que reconozca su falta y se arrepienta delante del Señor y lo reconozca como Señor y Salvador. O caliente, le dice, como quien dice, si sos caliente, pues está bajo mi cobertura, sos mi iglesia. Pero le dice, pero por cuanto, le dice, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice. Amén, gloria a Dios. Así es de que, como vemos nosotros en esta palabra, la carta que le da a la Odisea, amén, le dice que se arrepienta de su tibieza. Ojalá que sea fría o que sea caliente, para que se arrepienta de sus pecados, amén. Esa iglesia era una iglesia muy rica, amén, que tenía muchos mercaderes y no tenía quizás necesidad, quizás sentía no tener necesidad del Señor, amén. Y por eso estaba tibia, viviendo en los deseos de la carne. Pero el Señor le dice que esa iglesia, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice a la iglesia, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, le dice, pobre y ciego y desnudo. Eso le dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y la riqueza del mundo, dice, si pierde su alma? ¿De qué le sirve la riqueza? Las riquezas no le van a salvar su alma. La única manera que vas a salvar su alma solamente entregando tu corazón a Cristo, abriendo tu corazón a Cristo. Por eso Él dice en el 20, le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, le dice, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos queremos estar sentados en el trono con el Señor? Así dice, el que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, dice, en el trono de su Padre. El que tenga oídos
Gloria a Dios, como vemos, mis hermanos, hemos visto a través de la palabra, el Señor te va a usar aún en el desierto, como usó al apóstol Juan para poder escribir el libro del Apocalipsis, para revelarle las cosas finales. El apóstol Juan fue un discípulo que caminó con Jesús, amén, y fue el último en morir, amén, porque Dios tenía propósito en que se encontraba, amén, en el desierto, aislado en la isla de Pasmo. Dios cumplió su propósito. Así, y yo te digo en este día, Dios te va a usar. No te preocupes a dónde estés. No te preocupes, el Señor te va a usar, amén, como el Señor lo ha propuesto en su corazón. Y el propósito era llevar el mensaje de salvación a las iglesias, así como en las almas, en todo el mundo entero. Recuerda que los últimos serán primero. Solo tienes que abrir tu corazón, amén, al Señor, ponerte a su disposición. Y déjame decirte que serás de bendición y serás bendecido por el Señor, amén, aleluya. El Señor te va a usar, bendito sea el Señor. Es necesario, mis amados hermanos, ya con eso termino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, amén. No importa si estamos en persecución, amén. El mismo apóstol Pablo, ustedes saben, y muchos estuvieron presos. ¿Se acuerdan cuando aquel carcelero se iba a matar? Porque tembló, amén, cuando nosotros cantamos, traemos la gloria de Dios al Señor. El apóstol Pablo estaba preso, amén, en ese lugar. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor, amén. Y vemos que el Señor se glorifica cuando ellos cantan un canto. Shalom, Haverim, Shalom, Shaverim, Shalom, Shalom. Estaban cantando ese canto cuando de repente tembló la tierra. Fue la presencia del Señor, porque Dios te va a usar, mi amado. Dios usó al apóstol Pablo con un propósito, llegó ahí porque el carcelero y su familia fue salva. El carcelero dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salva tú y toda tu casa. Vemos que Dios se mueve en nuestros desiertos, amén. Luego, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En todos los días, los hombres marcaron la historia. Muchos hombres en todo el tiempo marcaron la historia. Hombres de Dios pagaron el precio en el desierto, en las circunstancias en que se encontraban. Vemos a un Moisés, a un Josué, a un Elías, los discípulos, amén. Todos los profetas, todos pagaron un precio en el desierto, pero llegaron al final en victoria. Llegaron al final en victoria, amén. Así es que debemos de vivir nuestra vida en santidad, viviendo piadosamente en Cristo, amén. Pase lo que pase, nosotros estemos firmes, estemos preparados y firmes en la fe. Confiemos, dependamos del Señor, que llegaremos al cielo. Llegaremos y ganaremos nuestra carrera y seremos coronados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. ¿Cuántos quieren ser coronados? Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Así es de que termino ya leyendo donde inicié, y le dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba
en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Él está recordando lo que estaba pasando y por qué estaba en la isla de Patmos. Por el testimonio, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue fiel el apóstol al llegar hasta esa condición. Y dice que estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. De repente uno oye una voz como de trompeta. Y le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Y creo que el Señor nos ha hablado a nosotros como iglesia, amén. Estas 7 iglesias, amén, están representadas hoy día en este siglo XXI. Esta es la condición de las iglesias hoy en día en la tierra, amén. Y Dios les hace un llamado a prepararse, a santificarse, a que vuelvan al primer amor, amén. A que no retengan la palabra de mentira como la palabra de Jezabel, amén. Que no dejen que ninguno tome su corona, amén. Que cuiden esa corona. La iglesia les habla hoy día. Así es de que es necesario que nosotros estemos apercibidos en la palabra del Señor, velando día y noche, trabajando en nuestra santidad, amén. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice. Y el Señor le recuerda: sé santos porque yo soy santo. Así es de que la palabra que encierra ir al cielo se llama santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que el Señor les está hablando a estas iglesias: que vuelvan a la santidad, que retornen a Él, porque Él es santo, amén. Y es 3 veces santo. Y la iglesia tiene que vivir en santidad para Él, amén. Gloria a Dios, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo. Y que vamos de victoria en victoria y de poder en poder, porque Él está con nosotros, amén. Pero yo no me quiero ir de aquí sin antes hacer un llamado. Si hay alguno que este día quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo. Porque los días van de mal en peor. Esto va a ser un caos. La religión no lo va a salvar, sino su relación con el Señor. Y la relación que el Señor pide es santidad con Él, amén. Es santidad, vivir en sus mandamientos, en sus estatutos. Eso no quiere decir de que usted no le va a fallar, porque como humanos le fallamos. Pero el Señor nos justifica